tienes dos caminos, ¿no? Tienes el régimen general y tienes el régimen MIPE tributario. Ahora, la postura de SUNAT, y lo he escuchado en varios de mis alumnos, de personas, de empresarios que ya tienen su negocio, dicen que se han acercado a la SUNAT a sacar a activar su RUC, etcétera, y que les han prohibido estar en el régimen MIPE tributario porque están en el sector construcción inmobiliaria. Bueno, no existe una norma que prohíba estar en el régimen MIPE tributario. O sea, si tú eres una empresa que estás en el sector construcción inmobiliaria, no existe una norma que te prohíba estar en el régimen MIPE tributario, no existe. ¿No? En el sector educación sí, por ejemplo. Hay una norma específica que dice que los contribuyentes que están en el sector educación solamente pueden estar en el régimen general. Pero en el sector construcción inmobiliaria no existe esa norma. Lo que sucede es que en el MIPE tributario hay una limitación, que son las 1.700 UITs de ingresos en el ejercicio. Entonces, y normalmente, en más del 90% de los casos, el sector construcción inmobiliaria supera esas 1.700 UITs desde que empieza, porque el proyecto ya está superando esas 1.700 UITs. Ahorita para el año 2023, por ejemplo, las 1.700 UITs multiplicando por 4.950, estamos hablando de un poquito más de 8 millones, casi 8 millones y medio, ¿no? 8.415.000, ¿no? Y a menos que seas una empresa súper pequeña, que recién esté empezando con un proyecto súper pequeño, no podrías estar en el régimen MIPE tributario porque está superando el monto. Entonces, por eso es que normalmente las empresas constructoras inmobiliarias pasan directamente al régimen general, ¿no? Pasan directo al régimen. Entonces tú tienes esos dos caminos, pero tienes esos dos caminos. Tú puedes ser un emprendedor súper pilas, que tienes un capital y tienes un proyecto súper pequeño, que no supera los 5 millones, por ejemplo, podrías estar en el régimen MIPE tributario tranquilamente. No existe una norma que te lo prohíbe, ¿ya? Pero igual hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluar en cada caso en concreto. Entonces, vamos a hablar de esos dos regímenes, vamos a hablar respecto a los principales gastos deducibles que tiene el sector construcción y cómo tú tienes que afrontar una fiscalización. Tienes que tener mucho cuidado con eso, tienes que tener un buen backup por el tema de la fehaciencia del gasto. La SUNAT suele reparar este tema de los gastos deducibles. Un punto medular con el que yo voy a empezar también la clase hablando de este tema de renta es esta gran diferencia entre costo y gasto. Diferencias que no te la da la norma tributaria, te la da la norma contable, ¿no? La norma contable te dice qué cosa es costo, qué cosa es gasto. La norma tributaria no te la dan, así que tienes que revisar norma contable. Pero eso es una diferencia medular. En el sector construcción hay mucho costo directo, también hay costo indirecto, y tienes que saber distinguir entre costo y gasto, ¿ya? El costo es todo lo que tú necesitas para que tu proyecto salga, ¿no? El producto. Si es que tú eres, por ejemplo, una inmobiliaria, el producto salga a la venta, ¿no? Tal cual. Tienes costo directo, tienes costo indirecto, ¿no? Pero el gasto no, el gasto es recuperable, ¿no? Gastos puedes tener un montón. Tú puedes tener, por ejemplo, gastos por regalías, gastos por publicidad, gasto de planilla, ¿no? Tienes que tener cuidado también, ¿no? ¿Por qué? Porque tú tienes personal que está directamente relacionada con la venta del inmueble, ¿no? De repente tú eres constructora inmobiliaria también. Hay muchas empresas que son constructoras inmobiliarias, construyen y al mismo tiempo venden. Entonces, tienes que saber distinguir tu costo en la construcción y tu costo en el momento de la venta del inmueble también. Entonces, por ejemplo, si tú estás en el sector de construcción, construyes y vendes, tú vas a tener
personal directamente relacionada a la construcción, y eso es costo de producción, ¿no? Tienes costo de venta, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienes que saber distinguir. Yo conozco, he estado en fiscalizaciones de áreas del sector construcción inmobiliaria que en la SUNAT hay lado fino en relación a esa gran diferencia que a veces en el sector construcción inmobiliario, por X razones, no lo toman en cuenta. Entonces, toma en cuenta que tienes que hacer esta distinción, esta enorme distinción entre costo y gasto, ¿no? Y lo vamos a ver, lo vamos a ver en la clase también, y luego recién voy a irme a la deducibilidad del gasto. Una vez que tú sepas la naturaleza, entonces tú recién vas a poder entender la deducibilidad del gasto, ¿no? Y el tema de la fehaciencia del gasto en ese sentido. Tomar también en cuenta los libros que estás obligado a llevar desde el punto de vista contable. Acuérdate que ahora ya prácticamente todo es electrónico, así que vas a tener todo electrónico, vas a tener los libros electrónicos, vas a tener la emisión de tus comprobantes electrónicos, vas a tener el PDT obviamente electrónico. Entonces estos tres digamos sectores, vamos a decirlo así, no necesariamente van a 100% coincidir, ¿ya? Voy a poner un ejemplo en rápido. Tú vendes un departamento ahorita en planos y emites un comprobante de pago porque la ley del IGB te obliga a emitir un comprobante de pago en ese sentido. Entonces tú emites el comprobante y luego en el PDT también hay una obligación, hay un nacimiento de la obligación tributaria, perdón, en el libro electrónico, en el registro de ventas, va a haber un registro de esta factura porque ya hay un nacimiento de la obligación tributaria respecto al IGB, porque ya hiciste la venta desde el punto de vista del IGB. Desde el punto de vista de renta en el PDT no lo va a visualizar SUNAT, no hay un reconocimiento del ingreso, sí de IGB, pero no de renta. Entonces no necesariamente va a coincidir, ¿ya? No pasa nada si no coincide, más bien creo que en cierta medida lo normal es que no coincida, lo medio anormal es que coincida, así que no hay por qué asustarse, pero sí tienes que tener un excelente papel de trabajo, es mi recomendación en ese sentido, para que no se te vaya ninguna información por ese lado. Vamos a hablar también en referencia a ello. Vamos a hablar en referencia a los intereses. ¿Por qué? Porque en el sector construcción inmobiliario hay mucho interés. Las empresas suelen apalancarse muchísimo, con sus vinculadas, con la entidad financiera. Hay entidades financieras que respaldan un proyecto inmobiliario. No pasa nada, es totalmente normal. Pero desde el punto de vista contable eso suele ser costo, ¿no? Pero desde el punto de vista tributario eso no es costo, desde el punto de vista tributario eso es gasto. Esa diferencia es sobre la cual vamos a conversar en la clase, que es una diferencia importantísima. ¿Por qué? Porque te mueve el estado de resultados. Porque si tú lo sigues dejando en costo desde el punto de vista contable, estás tributando mal desde el punto de vista tributario, porque eso no es costo, eso es gasto. Y es gasto porque así lo dice la ley del impuesto a la renta. El artículo 21 te dice expresamente que los intereses no son costo, los intereses son gasto. Sin embargo, tienes una norma contable que te dice que eso es costo. Entonces, tú tienes que saber distinguir el mundo de la contabilidad, el mundo financiero con el mundo tributario. Entonces, puntos importantes en el impuesto a la renta que vamos a tocar en extenso en la clase, ¿no? Y que tienes que saber sí o sí, ¿no? Los métodos de reconocimiento del ingreso, esta diferencia entre costo y gasto, este tema de la deducibilidad del gasto, ¿no? Este tema de los intereses también, que son puntos importantes que debes tomar en cuenta en el sector construcción.
Es un sector muy específico, interesante, en crecimiento en el Perú. Un poquito se bajó en época de pandemia, pero ahorita parece que está de nuevo reflotando. Pero bueno, ahí estamos en ese sector, construcción inmobiliaria. Luego va a haber un día en específico que vamos a hablar solamente de IGB. Solamente de IGB. Vamos a hablar del nacimiento de la obligación tributaria, vamos a hablar del contrato de construcción, vamos a hablar de la primera venta del inmueble, vamos a hablar de cuándo nace la obligación tributaria, qué operaciones están grabadas con el IGB. Ahí voy a ingresar el tema de en qué momento se debe emitir el comprobante de pago que puede, y ahí viene el tema porque a veces hay esa confusión, ¿no? Dicen, bueno, si no emito el comprobante de pago, pues no nace la obligación tributaria en el caso del IGB, y no es así, es un error garrafal, ¿no? Porque no necesariamente es así, ¿ya? Porque tú puedes emitir el comprobante de pago a destiempo, pero el nacimiento de la obligación tributaria ya se produjo. Entonces, esa diferencia lo voy a hacer en casos prácticos para que se pueda entender. Eso es un punto medular en el caso del IGB, por ejemplo. En el caso del IGB también voy a tocar la parte de la detracción. Importante también la detracción, ¿no? ¿Y cuál es la importancia que tiene con el uso del crédito fiscal? ¿Ya? ¿Y cuál es el momento que tienes tú para hacer la detracción o para que te hagan la detracción? Y el tema también del crédito fiscal, el tema del ingreso en recaudación, que también es bien común en este sector, y el tema de cuándo puedes pedir el extorno del dinero en tu cuenta de detracciones una vez culminado, de repente un proyecto, 2 proyectos, o de repente estás haciendo algún cambio, alguna reorganización, etc. Entonces, eso también lo voy a tocar en extenso en el curso, ya con casos prácticos. Acordémonos que tenemos la primera venta del inmueble como una operación sujeta a la detracción, ¿no? Y esta operación sujeta a la detracción también tiene sus diferencias, ¿no? Tiene sus diferencias y a las que tú, si estás involucrado en el sector construcción inmobiliario, debes saber. Eso es en el punto de vista del IGB, desde el punto de vista de detracciones, y luego voy a tocar una parte respecto al CIR, respecto al llevado de los libros electrónicos y del famoso CIRE que ahora ya está vigente, y la emisión del comprobante de pago electrónico y de los libros electrónicos, que también es importante que lo manejemos en este sector. Entonces, terminando cada uno de los módulos en casos prácticos, aterrizándolo en los casos prácticos para que no, se quede ningún vacío, al aire, ¿no? En cada uno de los módulos yo voy a hacer una ronda de preguntas también. Yo voy a dejar un espacio para las rondas de preguntas, ya, porque siempre, lógicamente, es importante. El tema de la obligación de presentar las declaraciones juradas mensuales, anuales, tocar un poco el tema del ITAN también. El ITAN sí no lo voy a tocar de lleno, ¿no? El ITAN es un impuesto que uno tiene como para hablar del ITAN en 3 horas, no lo voy a desarrollar el ITAN, pero sí igual le voy a dar cierta pincelada en el ITAN porque sí es importante. Voy a tocar, en el caso de la renta, voy a tocar el arrastre del saldo a favor del impuesto a la renta, ¿ya? Voy a tocarlo porque creo que también es otro punto que en el sector construcción se ve mucho y que es
es importante, acuérdate que tú tienes una forma en específico del arrastre del saldo a favor del impuesto a la renta. Hay unas reglas que tienes que considerar, por ejemplo, el saldo a favor del impuesto a la renta, desde qué periodo tú debes arrastrar ese saldo a favor en el supuesto que hayas pedido compensación, hayas marcado la opción de compensación. Por ejemplo, en el año 2022, una declaración que se presentaba ahora en marzo o abril del 2023, puede que te haya resultado un saldo a favor del impuesto a la renta. Puede que ese PDT lo hayas presentado, o ese formulario lo hayas presentado en marzo del 2023. Entonces, tienes un saldo a favor. La aplicación de ese saldo a favor, si es que has marcado la opción compensación, es a partir de marzo del 2023, porque tú ahí presentaste la declaración. Otra regla importante en el saldo es el arrastre correcto del saldo. ¿No? Acaba de salir una resolución del Tribunal Fiscal, me parece que es, o es una casación, que hace referencia a que qué sucede cuando yo arrastré mal el saldo a favor y por lo tanto efectué mal el pago a cuenta. ¿No? Si se generan intereses o no se generan intereses en el supuesto que haya efectuado mal el arrastre del saldo y por lo tanto haya pagado menos pago a cuenta. Hay resoluciones importantes, vinculantes, que también tienes que conocer y saber para una posible fiscalización. En el supuesto que me alcance el tiempo, yo creo que sí me va a alcanzar el tiempo en el tercer módulo, en la tercera sesión. Voy a tocar un poco de procedimiento administrativo. ¿Ya? Voy a tocar el tema de la fiscalización y voy a tocar el tema del contencioso tributario, que es la reclamación y la apelación. ¿Cómo afrontarlo de cara al sector construcción inmobiliaria? ¿No? ¿Por qué? Porque la SUNAT, ya desde algún tiempo, la SUNAT también ha hecho fiscalizaciones al área, al sector construcción. Acuérdense que en el año 2021, me parece que salió una resolución de observancia obligatoria en relación a en qué circunstancias, específicamente en el sector construcción inmobiliario, existe la posibilidad de la deducibilidad del gasto por regalías, ¿no? Entonces, de eso también lo vamos a tocar porque es una contingencia. Es una contingencia que se tiene que tomar en consideración. Son 3 módulos, son 3 fechas. Lamentablemente, por ejemplo, no voy a poder tocar el incremento patrimonial no justificado, que por ahí también a veces se involucra con el sector construcción, se involucra muchísimo en realidad. Entonces, no lo voy a poder tocar, pero sí me pueden hacer en la ronda de preguntas al respecto, y en la ronda de preguntas tocar el tema. Sí lo podríamos manejar así, ¿no? Porque en las rondas de preguntas van saliendo, digamos, consultas, ¿no? Precisiones, ¿no? Que ustedes me pueden hacer y yo las puedo absolver y ahí puedo tocar el tema, ¿no? Quizás no lo puedo desarrollar en clase porque no forma parte de la currícula, pero sí podría digamos, explicarlo en la ronda de preguntas. ¿Qué otra cosa importante en el tema del sector construcción? Creo que lo vamos a desarrollar muy completo. Voy a tocar, como vuelvo a repetir, renta, voy a tocar el IGB con la detracción, voy a tocar la parte de los libros electrónicos, el SIGRE, y el procedimiento contencioso tributario. Entonces, creo que está bastante completo. Hay una parte administrativa que, por ejemplo, podríamos tocar, pero no lo sé, no sé si tendremos el tiempo,
y es el oficial de cumplimiento, ¿no? Ustedes saben que existe esa obligación en el sector construcción inmobiliaria de contar con un oficial de cumplimiento, ¿ya? Es importante, siempre recomiendo hacer el tema del compliance tributario. Hay algunas empresas que ya lo están haciendo, que ya lo están manejando, ya, pero igual creo que es un punto que lo podríamos tocar en otro curso. Si me alcanza el tiempo, en la parte de impuesto a la renta, voy a tocar el tema del beneficiario final, ¿ya? Que también es importante, ¿no? Y que también me lo han pedido, en especial en el sector construcción, el famoso beneficiario final, ¿ya? ¿Por qué? Porque la administración tributaria sí te pide esta información. Y otra cosa importante también, que ojalá me quede el tiempo para tocarlo de repente en la última sesión, es el sujeto sin capacidad operativa. Ya, yo creo que sí lo voy a poder tocar, y lo voy a poder tocar en la última sesión, ¿ya? El sujeto sin capacidad operativa. El sujeto sin capacidad operativa lo tenemos vigente desde el 2022. Falta que se reglamente, es cierto, pero la norma ya está vigente. Todavía no se está aplicando de manera muy directa porque falta que se reglamente. Ya se pasaron el tiempo para reglamentarla. No sé qué cosa está esperando el Congreso, pero digamos que ya de manera indirecta se está aplicando, porque ya tengo varios clientes en el estudio que le llegan cartas inductivas en relación a ese famoso sujeto sin capacidad operativa, ¿no? La SUNA dice: he hecho cruce de información y he verificado que posiblemente, ¿no?, tu proveedor es un sujeto sin capacidad operativa y te pide a ti que hagas el descargo, ¿no? ¿Por qué? Y se acoge por el tema de la fehaciencia, ¿no? O sea, si es fehaciente o no es fehaciente, pero igual, ¿no? La SUNA en cierta medida ya lo está aplicando. Entonces, sí creo que es importante en este sector y muy en específico tocar ese tema del sujeto sin capacidad operativa. Entonces, yo creo que lo voy a tocar en la sesión número 3, que es la sesión donde voy a tocar los puntitos más medulares. El 25 de septiembre voy a tocar renta, todo lo que tenga que ver con impuesto a la renta. El 26 de septiembre voy a tocar todo lo que tenga que ver con impuesto general a las ventas. Y el 27 de septiembre voy a tocar todo lo que es comprobante de pago, voy a tocar lo que es el CIRE, voy a tocar lo que es el sujeto sin capacidad operativa, voy a tocar lo que es beneficiario final y voy a tocar lo que es el tema de del procedimiento contencioso tributario. Yo creo que esos temas que son importantes en el sector construcción los voy a poder tocar en la última sesión, ya que es la del 27 de septiembre. Como les repito, tenemos 6 horas académicas. Yo usualmente suelo respetar mis 6 horas académicas. El tiempo es de 8 a 10 de la noche. Sin embargo, siempre me gusta a mí la ronda de preguntas en cada módulo. O sea, esa es mi forma de trabajar. O sea, yo siempre dejo un espacio de unos 10 minutos para las rondas de preguntas, ¿no?, que siempre es enriquecedor y hay una retroalimentación en ese sentido por cada módulo, ¿no?, que creo que es importante. Entonces, eso sí lo van a tener, no se preocupen por ese lado, y con eso creo que van a tener, digamos, un backup importante en relación a los aspectos tributarios en el sector construcción inmobiliaria. Bien, entonces de eso es que se va a tratar el tema del curso de especialización que se va a realizar del 25 al 27 de septiembre de 8 a 10 de la noche, organizado por ASCONTRI.
tomar en cuenta el tema más que todo de impuesto a la renta. Sí, yo creo que eso es uno de los puntos más importantes. Vamos a tocar los métodos, que ahora son 2 métodos en relación al reconocimiento del ingreso, aplicando el artículo 63 de la ley del impuesto a la renta. Así que creo que van a tener, digamos, bastantes herramientas si es que están, digamos, involucrados en el sector construcción, si están llevando alguna contabilidad de algunas empresas, tienen algunos clientes en este rubro, o de repente ustedes quieren involucrarse en el rubro del sector construcción inmobiliario, que como les repito, es un rubro que está de nuevo reflotándose, ¿no? Porque en época de pandemia, digamos que cayó un poquito, pero ahorita está de nuevo reflotándose, ¿no? De nuevo está repotenciándose en el sector, en este sector. Bien, no sé si tengo algunas preguntas, yo creo que sí, veo varias preguntas por acá. A ver, sí, la clase de aspectos, a ver, ¿qué más? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No tiene ninguna duda, ninguna pregunta? En relación al curso, si te olvidas de jalar el saldo de percepciones, ¿cómo haría en ese caso? Bueno, depende, ¿no? Luisa, gracias por tu pregunta. A ver, tú tienes un saldo de percepciones, tienes un saldo de retenciones. Lo que sucede es que en el caso de por ejemplo, en el caso de las percepciones, si tú tienes percepciones y tú tienes retenciones, ¿qué es lo que se debería de jalar primero, ¿no? Si las retenciones o las percepciones, y a veces lo que sucede es que se jala de manera incorrecta. ¿Qué es lo que tú tendrías que ver? Tendrías que identificar desde cuándo tú estás cometiendo ese error, de repente lo estás jalando desde un periodo X, y desde ahí lo único que te quedaría es hacer una rectificatoria. Tienes que hacerla obligatoriamente para que la administración tributaria luego no te emita órdenes de pago. Ahí está el problema. Entonces, lo único que te queda es rectificar y ir corrigiendo lo que has venido jalando de manera incorrecta, ¿no? Ahora tú puedes decir, pero me va a generar que voy a tener que hacer la rectificatoria y que posiblemente me va a salir un impuesto por pagar, sí, es lo más probable, y te va a salir una orden de pago, es lo más probable que sí. Si lo que vas a hacer es, si lo que has jalado mal te hace pagar más impuesto o pagar menos impuesto, dependiendo, va a surtir efecto esa rectificatoria 45 días hábiles, esperar esos 45 días hábiles, esa es un poco la incomodidad. Por ejemplo, si yo tributé o declaré 100 y rectifico porque jalé mal la percepción y ya no me sale 100, ¿no? Me sale 80, menos impuesto, tengo que esperar que esa rectificatoria surte efecto 45 días después, ¿no? Ahí está el tema. Lo otro es que sea al revés, ¿no? Que tú digas, declaré 100, pero con esa percepción es 120, ahí surte efecto el mismo día. Lo único que queda es pagar el impuesto con los intereses antes que te llegue la orden de pago. Entonces,
hay que hacer ese problema, lo único que veo ahí con el tema de la rectificatoria. Presupuesto de obras sí no lo voy a tocar porque no es tributario. Una empresa contratista dice en qué régimen debe encontrarse. No hay nada que le impida estar en el régimen MIPE tributario si es que por casualidad supera este monto de las 1.700 UITs, sí obligatoriamente le queda solamente el régimen general. ¿Se va a ver caso de régimen de construcción civil de las planillas? No voy a tocar el tema de las planillas, no voy a tocar el tema de la construcción civil en planillas, solamente voy a tocar lo que he dicho. Voy a tocar el impuesto a la renta, voy a tocar IGB, voy a tocar un poco de código tributario. Buenos días, he declarado una compra que tenía detracción, pero si fuera una compra sin detracción, no entiendo tu pregunta, Laura. No entiendo tu pregunta. Sí, las percepciones sí se pueden jalar si es que estás dentro del periodo de los 4 años, ¿no? Sí son recuperables. Pero sí, tendrías tú que demostrar que no tienes IGB con qué compensar durante 3 meses consecutivos. Si durante 3 meses consecutivos tienes un saldo de percepciones o de retenciones, tú podrías pedir devolución de eso, ¿no? Pero tendrías que, 2 cosas. Primero, tendrías que haber arrastrado correctamente tu percepción y tu retención. Si no ha sido así, habría que rectificar. Y lo segundo, demostrar que tu IGB está muy por debajo de tu percepción o de tu retención. En cuanto a los consorcios que se forman para licitar el Estado de proyectos tributarios, ¿finalmente alcanzan a los consorciados? Sí, alcanzan a los consorciados. Una muy buena pregunta, Ángel. Alcanza a los consorciados. Pero lo que sucede es que la SUNAT no te deja cerrar un consorcio con contabilidad independiente sin antes no haber cumplido con todas las obligaciones tributarias. Si tú no lo haces, no cierras el consorcio, por lo tanto todavía existe una deuda por pagar. Doctor, en el curso hay tema de la prorrata del IGB. Sí, voy a tocar el tema de la prorrata en el caso del IGB. ¿Y cuál sería el procedimiento? Me pondrían multa y ya he pagado la detracción. Lo que pasa, Laura, es que yo tendría que ver cuál es el error que tú estás teniendo porque no entiendo tu consulta. He declarado una compra que tenía detracción como si fuera una compra sin detracción. Ah, ok. Si fuera una compra, como si fuera una compra, no, ahí sí, Laura, no, tienes que corregir el tema, tienes que pagar la detracción, y ver si es que no te ha llegado alguna notificación. Porque si te ha llegado alguna notificación por parte de SUNAT, la multa es el 50% de lo no detraído, ¿no? Sin rebaja. Esperemos que no te haya llegado ninguna notificación por parte de SUNAT y puedas subsanar airosamente. Esperemos que sí. Se venden planos unos terrenos de playa y van pagando mensual, se elegir una boleta como anticipo, se declaran en el PDT como ingresos no grabados o cómo se haría en el caso de la inmobiliaria. No, ahí ni siquiera ingreso no grabado, ya, porque no hay un reconocimiento del ingreso todavía porque estás vendiendo en planos, todavía no hay una entrega, ¿no? Entendería, por eso le llamas anticipo. Cuando ya produce la entrega hay un reconocimiento del ingreso. No tienes que reconocerlo como ingreso no grabado porque no corresponde, ¿no? Actividad debe aportarse en SICO, lo digo de una persona con negocio que trabaja haciendo pequeño trabajo de construcción. No voy a tocar el tema de SICO, lamentablemente, Patricia, perdóname ahí en ese caso, pero sí, no voy a tocar ese tema. Se abordará el impuesto de la renta que se genera por la... Sí, voy a tocar NIC 12, Daniel, voy a tocar NIC 12, no te preocupes. Listo. Doctora, consideramos que ya nos podía dar pase a esto. Ya, no te preocupes, ya a Country les doy pase para que ustedes procedan con su explicación. Muchísimas gracias, Ascon. Muchas gracias, doctora Jenny, por la